Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y Pau Chunowitz. Bienvenidos a Vive Miami. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde la increíble ciudad de Miami y México por aquí. Estamos en Éxito 107.1 FM. No se olviden que pueden vernos ahora mismo por www.exito107.com. Y gracias, de verdad, les agradecemos muchísimo que nos acompañen de las 11 de la mañana hasta las 12:30. Vamos a tener muchísimas cosas súper interesantes y recuerden nuestras redes sociales, Vive Miami Radio en Instagram, y no se pierdan nuestros programas anteriores en YouTube y podcast, Spotify, Vive Miami Radio. Y de verdad que para nosotros es muy importante que le den un like. ¿Y cómo estás, mi Pau, por allá en Miami? ¿Qué cuenta Miami? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, se me está apagando solo, no sé. Ay, nanita, ya me empezó a dar miedo. ¿Cómo están todos aquí desde Miami? Padrísimo el ambiente como siempre, mucha fiesta. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de regresiones. ¿Qué tanto sabes de las regresiones? ¿Tienes miedo a las regresiones? Bueno, pues a lo mejor porque no sabes de qué se trata, en qué momento usarla, en qué momento no usarla, para qué sirven. Y bueno, pues está con nosotros Susana Sánchez, profesional en psicoenergía asistida, numeróloga, astróloga, biodecodificación, hipnosis clínica, entre otros. Hoy hablaremos de este tema tan interesante, regresiones. ¿Cómo estás, nuestra querida Susi? Ah, hola chicas, ¿cómo están? Hola Julie, hola Pau. Ay, Hola, Susi, qué emoción tenerte aquí, verte otra vez. Oye, Susi, cuéntanos, para empezar, ¿qué es una regresión? Bueno, una regresión es una técnica que se utiliza para resolver conflictos emocionales no resueltos. Muchas veces la gente piensa que una regresión es como un viaje a otra vida para saber si uno fue una princesa, si fue Cleopatra, Marco Antonio, ¿viste? Pero no son regresiones turísticas, ¿no? No es para saber quién uno fue por curiosidad. Las regresiones realmente son una técnica muy valiosa para resolver conflictos emocionales no resueltos que sucedieron en alguna vida o en la misma línea de vida y que nos están trayendo conflictos en el presente. ok. ¿Para qué te sirve una regresión? O sea, ¿qué puedes tener tú? O sea, que digas, ay, Dios mío, necesito, o sea, tú necesitas una regresión. Bueno, generalmente se aplican varias técnicas y si con las técnicas convencionales o las que uno habitualmente practica no vemos que hay un avance, entonces ahí es el momento de recurrir a una regresión, ¿sí? La gente le tiene un poquito de miedo a las regresiones porque, viste, en las movies se ven cuando los hipnotizan, eso es hipnosis, pero bueno, la gente tiene una confusión lo que es hipnosis clínica, lo que es una regresión, lo que es una relajación. Entonces, bueno, la regresión, por lo menos la que yo practico, es en estado consciente y despierto, que son las que se estudian con el maestro Brian Weiss, ¿no? Entonces, vos estás relajado, entras en una especie de relajación profunda, pero si alguien golpea la puerta o se escucha un ruido, esa persona que está relajada lo escucha. O sea, no es que está en la estratosfera, ¿no? Porque la gente piensa que está en otro lugar, que no sabe lo que dijo. De hecho, se recuerdan, las regresiones en estado consciente se recuerdan. Vos le preguntás y la persona se acuerda lo que dijo, lo que vivió. Ahora, cuando es hipnosis clínica, a veces no recordás. Y a eso la gente le tiene un poquito de miedo. Que no saben dónde va a estar, si va a reaccionar, si se va a despertar o va a quedar detenido en una vida. No va a suceder eso, si eso es lo que los deja más tranquilos. En realidad es una técnica muy segura y que resuelve muchísimo. Oye, Susi, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre una regresión y un proceso de constelación? Ah, no, son dos cosas No, es totalmente diferente. distintas. O sea, no Totalmente. tiene nada que ver porque no es como un proceso también de regresar a un punto exacto, No, no. no. Ah, No, para nada. Las constelaciones, tenés las tradicionales y las nuevas, y no vas al pasado, no. Se trata de otro tipo de técnicas que se maneja con representaciones
ya sean las tradicionales a través de muñequitos, papelitos o algún elemento que represente el conflicto y la persona que va a constelar. Y en las nuevas se ponen personas que van a ir representando el conflicto o la persona que va a constelar, pero nunca vas a ir a otra vida. No. Ah, Bueno, el y día bueno, de hoy, ay, perdón. ¿Y cómo se originan las regresiones hablando del tema? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? ¿Cómo se originan las regresiones? Bueno, las regresiones en realidad empezaron con el tema de hipnosis, ¿sí? En el pasado, en el siglo pasado, pero en realidad como nosotros las conocemos en la actualidad, el padre de las regresiones a vidas pasadas es Brian Weiss, que él es psiquiatra y bueno, sigue ejerciendo en el Mount Sinai, donde a través de algunos pacientes empezó a darse cuenta que con una relajación profunda empezaban a hablar en idiomas diferentes, hablaban de sucesos que habían pasado en otros años, y entonces ahí él empezó a investigar con más profundidad qué era lo que estaba pasando. En realidad no estaba haciendo un psicoanálisis, sino que estaban haciendo una regresión. Cuando él empieza a investigar y ve que esto realmente es muy importante y que realmente va al nudo del conflicto, que a veces no es en esta vida, y entonces por eso no se podían resolver con el psicoanálisis, pero sí se podía resolver yendo al momento donde ese conflicto sucedió. Casi pierde la licencia, porque realmente fue muy cuestionado, casi pierde la licencia de médico. Le costó muchísimo comprobar y refondar lo que él estaba estudiando y su convicción de que esto realmente era una técnica que funcionaba. Hoy día es un maestro con el cual yo estudié y tuve la bendición de haber estudiado con él, pero bueno, todavía sigue atendiendo pacientes y sigue dando clases, está por cumplir 80 años, es un maestro. De eso hecho, es. el primer libro de él fue Muchos maestros, muchas vidas, muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. Y bueno, para que la gente entienda más de este tema es, obviamente, nosotros tuvimos hace unos pocos días, pocas semanas, un programa especial para constelaciones familiares. Por favor, Ajá. no se lo pierdan porque es muy bueno. Ahí te explican exactamente todo lo que es y vale la pena diferenciar y no confundirse con lo que es una regresión a lo que es una constelación Ujú. familiar. Y yo les puedo hacer un resumen más o menos. Eh, em, la constelación familiar son cosas que tú traes con tus ancestros, con tus familiares, y ahí se va acumulando, ¿no? O sea, esta temática y tú tienes que resolverlo con tu familia. En el caso de las regresiones, son conflictos que tú tienes internos y que tienes que curar. Por ejemplo, no sé, y eso ahorita Susi nos va a dar más ejemplos. Se utiliza las regresiones, y es así, Susi, cuando tú tienes una fobia a algo, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Ujú. O cuando tú sientes que no puedes entrar al agua. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del agua. No puedo entrar al agua porque siento que me voy a morir, que me ahogo, que no sé qué. Ok, te empiezan a hacer una regresión y esa regresión te la hacen en un momento, o sea, lo manejan tan bien que, o sea, tu alma lo capta, no sé cómo es, pero te lo hacen tan bien que te llevan al punto donde fue el conflicto por el cual tienes miedo al agua. ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, a lo mejor de chiquito te ahogaste y tú con un shock que tienes lo borraste de tu mente y entonces no entiendes y nadie te dijo, obvio, por qué tienes ese pavor al agua. En las regresiones te llevan a ese punto, lo sanas, ¿no? Y regresas y lo quitas. O sea, es increíble cómo sucede esto. Ahora, Brian Weiss, o sea, de verdad que yo les recomiendo muchísimo ese libro porque es buenísimo. Y ahí él te platica que él como psiquiatra empieza a analizar a su paciente y la empieza, porque ella tenía una fobia, ¿no? Entonces él la empieza a analizar para irse a ese punto y sanarlo y regresar curada. Pero resulta que cuando le pregunta dónde estás, normalmente dices, ay, estoy en mi recámara cuando era chiquita y está la colcha rosa, no sé, bueno, el edredón rosa, no sé, ¿verdad? Entonces ahí viene el conflicto y lo sanas. Pero en el caso de este señor, de Brian Weiss, cuando estuvo con su paciente, le empezó a describir una carreta, un campo,
largo, o sea, eso no era de esta época, o sea, estaba hablando de otra época de los años 1800 y fracción, y así es como se empieza a dar cuenta que también esas regresiones pueden ser a otras vidas y que de ahí tú puedes arrastrar, ¿no? Conflictos de otras vidas personales. Entonces, sí, más o menos o sea, no, es así, Susi, porque muchas veces, o sea, uno quiere saber desde el A y no te empiezas a platicar desde el C, pero el A es más o menos eso. Y bueno, una de las cosas también que me gustaría que nos platicaras, ¿cómo fue tu experiencia al estar con Brian Weiss? O sea, habíamos platicado que a mí me hubiera encantado y me encantaría ver una conferencia de él. Yo pensé que ya no daba conferencias. Él está en Miami. Y ya es ahí donde está. Entonces es una leyenda de hombre donde imagínense lo que sabe este señor. Entonces, a ver, ¿cómo fue tu experiencia con él, mi querida Susi? Bueno, fue magnífica. Yo me tuve que trasladar a New York porque en ese momento el curso lo estaba dictando en su instituto, pero él suele venir muchísimo a dar conferencias a Fort Lauderdale, donde tiene una sucursal. Entonces, si tenés ganas de ver un taller o una conferencia de él sigue dándolas y creo que hay una programada para este año. No recuerdo el mes, pero sí sé que tiene otra para dar en este año. Quizá a lo mejor no las dé con tanta frecuencia como antes, pero sí sigue dando y sé que sigue atendiendo pacientes. O sea, es fabuloso. Escucharlo a él realmente es un maestro ascendido, porque no todas las personas pueden causar el impacto que causa él, porque transmite una paz tan profunda cuando explica, y a pesar, bueno, con la diferencia del idioma, que todos lo manejamos, pero bueno, a veces cuesta un poquito entender ciertas cosas, porque las conferencias son todas en inglés. Aún así, la barrera se hace más suave, o sea, lo entendés perfectamente. Realmente fue una experiencia maravillosa que se las recomiendo. Quien quiera ir a una conferencia de él es como un sueño alcanzado. Para quienes practicamos terapias, bueno, eso es lo máximo que podemos pretender, ¿no? Y realmente también en cuestiones de técnicas, cuando uno todavía no está en el camino de las regresiones, también te haces un fantasma de cómo será, cómo manejar al paciente. Y bueno, las técnicas son muy claras, son muy precisas, y realmente cuando las practicas, el paciente está relajado, está tranquilo, y por supuesto pasa por el nudo, el cual tuvo que atravesar. Pero bueno, lo que aprendemos nosotros son las técnicas para ir guiando a el alma, porque el alma sigue siendo la misma, solo que cambia el envase, ¿no? A través de las reencarnaciones. Entonces, nosotros solo le vamos guiando, pero el alma sabe perfectamente dónde ir. Es solamente acompañarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de Hansel y Gretel, ¿no? O sea, van dejando las miguitas para encontrar el caminito de vuelta. O sea, estamos en esta vida, en este momento, en el presente, pero el alma sabe cómo llegar de nuevo a ese momento, ¿sí? Entonces, cuando llega, se recrea el momento en el cual sucedió. Por ejemplo, si es alguien que le tiene miedo al fuego y que en esta vida no había pasado ninguna experiencia para tener semejante fobia, ahí es donde uno piensa, bueno, acá me parece que hubo algo en alguna otra vida. Entonces, cuando vamos al conflicto, se recrea y se resuelve la carga emocional que ese conflicto ocasionó en esa persona. Nadie dice que si ocurrió en la línea de vida, te olvides de un acontecimiento como tal. No es que te están bloqueando una parte del cerebro para que no lo recuerdes nunca más. Lo que se saca es la carga emocional. Entonces, cuando volvés a traer al aquí y ahora al paciente, ya trabajás con técnicas para limpiar todo eso que quedó mal archivado en el archivo akáshico, que es nuestra biblioteca donde quedan almacenadas nuestras experiencias pasadas, presentes y futuras, y entonces el paciente saca esa carga emotiva y puede manejar la situación frente a una fobia, como por ejemplo esta, la del fuego.
Oye, yo tengo una preguntita, Susi. ¿Solamente con una sola regresión puedes resolver un conflicto? Generalmente se resuelve, sí. Después Wow. lo que se puede aplicar es algo, ¿cómo te puedo decir? Como una armonización o una limpieza en el archivo, que es donde está, es como si fuera un file que quedó ahí medio atravesado y que tenemos que limpiarlo y acomodarlo perfectamente para que eso cuando salga a pantalla no salga en una manifestación de fobia, ¿no? Oye, Susi, Wow. ¿podrías explicarle a la gente lo qué son los registros akáshicos para que entienda la gente por qué nuestra alma nos puede llevar a ese momento? Bueno, para que sea fácil de entender, el archivo akáshico está en quinta esenciada, no es visible al ojo humano, está situado en el centro de las emociones, en el centro del pecho, y es como una gran biblioteca, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una biblioteca y vamos a buscar un libro, por ejemplo, de ciencias, sabemos que ciencias, ahí está el libro, lo vamos a buscar, lo sacamos y perfectamente tenemos el libro que estamos buscando. Cuando tenemos algún conflicto, ¿sí? Emocional, también vamos a buscar a nuestra biblioteca personal y ¿qué pasa? Debería estar todo ordenado, porque cada libro supongamos que representa una emoción. Entonces vamos a ir a buscar esa emoción y resulta que donde vamos a buscar el libro de ciencias hay uno de matemáticas. Y nosotros decimos, ¿qué pasó ahí? Y cuando vamos a buscar el de matemáticas está en el lugar de historia. Estoy dando un ejemplo para que sea fácil de reconocer. Cuando yo trabajo con mis pacientes, que entro a trabajar a través del láser psicofísico, yo sería la bibliotecaria. O sea, la que va a buscar esa emoción y que no la está encontrando en ese lugar, lo que hay que hacer es poner orden, poner ese libro donde corresponde, el que está equivocado, ponerlo en su lugar correcto, y cuando sale a pantalla a través de la manifestación de las emociones del paciente, eso sale de manera ordenada, organizada. Ok, eso quiere decir entonces que, por ejemplo, nosotros, a través de todas nuestras vidas, obtenemos nuestras emociones y nuestros conocimientos que están dentro de nosotros. En el Y momento que tenemos o sea, algo, ¿no? Se van a esa biblioteca donde nosotros tenemos registrado lo de todas las vidas y es así como se empieza a trabajar. ¿Es así? sí, lo que sucede es que hay algo que es un ingrediente que tiene que ver específicamente con las regresiones. Lo otros, hay aperturas de registro, que es otra técnica, ¿sí? Obviamente las emociones siguen estando en esa biblioteca, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Con las vidas, con las regresiones y las vidas pasadas, nosotros venimos a este plano con una medida de seguridad para no recordar las vidas pasadas, porque si no estaríamos enloqueciendo y tendríamos multipersonalidades, sería una locura. De hecho, en este momento, voy a hacer un paréntesis porque es muy interesante para quien quiera ver y le guste las series, hay una serie coreana que se llama Te veo en la 19ª vida y que trata el tema de las reencarnaciones. Está suavizado, pero está bastante bien para que tengan una noción. Se trata de una persona que recuerda todas sus vidas y es bastante complicado. Es Wow. bastante complicado porque en algunas podés pasar momentos muy agradables, pero siempre perdés a alguien o siempre uno se muere y también pasa una situación compleja. Entonces, venimos con esta medida de seguridad. Ahora bien, cuando nosotros vamos a reencarnar, somos nosotros quienes elegimos qué lecciones de vida queremos pasar. Si algo quedó pendiente, y no específicamente estoy hablando de alguna fobia o algo, alguna vivencia, nosotros vamos a volver para tratar de resolverlo, porque si no lo seguimos arrastrando y nos va a seguir trayendo conflictos. Ahora bien, cuando reencarnamos, olvidamos que ya decidimos qué lecciones de vida queremos tener en esta encarnación. Y el universo nos va empujando, ¿sí? Para que nosotros podamos cruzarnos con las personas o las situaciones para que podamos resolver lo que nosotros acordamos en el bardo, que es el espacio entre vidas, antes de encarnar. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Es todo un proceso, es todo un proceso.
Oye, pues ya estamos a punto de terminar Ok. y ya nada más quisiera que nos dijeras, o sea, primero que es algo seguro, que es algo consciente, o sea, nunca vas a perder el conocimiento. Y Nunca. que muchas veces es algo necesario porque ¿me podrías dar, por ejemplo, 3 ejemplos rapidísimos ¿Mm? de por qué alguien tiene que hacerse una regresión o que tú has detectado con algún paciente que se tiene que hacer una regresión? Principalmente cuando aparece un conflicto emocional, el cual no lo puede resolver mediante ninguna técnica, es porque no está en esta vida. Y Mm. entonces hay que recurrir a una vida pasada. Las fobias son clásicas, o sea, fobias a las arañas, incendio, el agua, y que son injustificadas porque no ha sucedido ningún hecho en esta vida que justifique que tenga esa fobia. Situaciones, por ejemplo, como te decía la otra vez, de angiomas que aparecen en el cuerpo, marcas de nacimiento que generalmente se reencarna después de una guerra importante. Hay varias reencarnaciones, o sea, de generaciones que vienen con marcas en el cuerpo, que tienen que ver con explosiones o esquirlas de balas o de bombas. Bueno, en ese caso también. O de situaciones como déjà vu, que vos recordás, el déjà vu es otra cosa, ¿eh? Pero que vos recordás un lugar y que estás seguro que ahí estuviste y que reconoces el lugar y que vas a un lugar específico que donde escondiste algo cuando eras pequeño en otra vida y lo estás viendo y entonces, ¿qué está pasando conmigo? Yo no recuerdo haber estado ahí, pero sin embargo yo eso lo viví. Entonces ahí sí es justificado. Perfecto. ¡Ah! Ay, Muchísimas nanita. gracias. Sí, sí, está súper interesante. Esperemos que les haya servido esto. Y si no, bueno, por favor, pregúntenos en Vive Miami cualquier duda. Susi está con nosotros live el segundo o tercero miércoles de cada mes. Por Ujú. favor, pónganse atentos en Instagram. ¿Y dónde te podemos seguir rapidísimo, Susi? En Instagram, Psicofísica Therapy, o Susana Sánchez, YouTube, Instagram, Facebook, donde me busquen me van a encontrar. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias, mi gracias. Susi. Te Un queremos. beso grande y feliz fin de semana, chicas. Las quiero. Te Igualmente. queremos. Bye. ¿Quieres tener un médico de confianza? El doctor Carlos Vaca, médico internista y especialista en cuidados intensivos, con una gran trayectoria, ofrece servicios como telemedicina, farmacia con entrega a domicilio, telemonitoreo para checar constantemente a pacientes delicados que estén en casa. También tiene servicios como exámenes migratorios y check-ups, entre otros, con citas el mismo día. Y ahora ofrece Venus Legacy, el tratamiento reductivo no invasivo, solo recomendado por los mejores. Sus pacientes son lo más importante para el doctor Carlos Vaca. Marque ahora al 305-229-0551, 305-229-0551. Y bueno, pues el doctor Carlos Vaca tiene muchos tratamientos para bajar de peso, pero hay uno muy especial y es el que está tomando precisamente Pau y nos va a hablar un poquito de esto. ¿Cómo vas con ese tratamiento, mi Pau, y en qué consiste? Bueno, consiste en tomar una inyección cada semana, pero también obviamente tienes que tener una mejor alimentación en tu vida, si no, no te va a funcionar, ¿verdad? Y bueno, estoy súper contenta, ya tengo 2 meses con el tratamiento y efectivamente he bajado aproximadamente 10 libras. Entonces, estamos muy contentos, obviamente estoy todavía tratando de ver si puedo bajar un poco más, pero me imagino que en un mes más les podré traer un poco más de resultados.